Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Túnel del Tiempo. Hoy vamos a hacer un viaje a toda música. ¿Recuerdan aquellos ritmos? El folclore, el tango, bueno, y mucho más. El programa está lleno de sorpresas. La música nos atraviesa en todos los momentos de nuestra vida. Por eso los adultos mayores nos dan su palabra. Yo me llamo Alcira Elena Lucy. Tengo 80 años. Quiero que me cuentes qué escuchabas cuando eras joven y qué utilizabas para entretenerte, para informarte. ¿Escuchabas radio? Bueno, escuchaba el 24, que en ese tiempo era el boom de la radio. Iba al baile, a Boca, Agrario, Colegiales, San Llorara. ¿Qué te gustaba bailar? Ay, tangos. Era lo que más me gustaba, el tango. ¿Y vos en tu casa escuchabas algún vinilo, la radio? ¿Qué escuchabas? La radio, porque era lo único que teníamos, la radio. Algunos tenían, tocadiscos, y se hacían los asaltos los 2 sábados que íbamos con los chicos y las chicas, que íbamos de 8 a 10 o 11 de la noche y ya nos veníamos para casa. Si yo te pregunto algún artista de tango que te acuerdes. Ay, ¿qué tango? A ver, de tango. Argentino Ledesma. Era uno que me encantaba. ¿Cómo te preparabas para los bailes? Contame. Me preparaba. Todos los bailes teníamos ropa distinta porque no podíamos ir con lo mismo. Siempre nos hacíamos algo que no teníamos que nos hayan visto los otros, porque siempre éramos las mismas, ¿viste? Bueno, yo soy Silvia Teresa Schleiman, tengo 73 años. Contame, ¿qué escuchabas cuando eras joven? A ver, ¿y cómo escuchabas? A ver. Ejemplo, en la niñez, la adolescencia, hasta los 12 años se escuchaba radio, escuchábamos los famosos Pérez García, mi papá escuchaba Radio Colonia, eso hacíamos. Ya después yo empecé el Colegio Nacional, acá, en el viejo Colegio Nacional. Chacabuco, sí, acá, donde estamos ahora nosotros, sí, este fue un salón. Y ahí ya empezamos, íbamos a los bailes, pero con una mamá que acompañaba. Ahí estaba Colegiales, Centro Juvenil Agrario, había algún otro también. Bueno, eso. Y después ya empezamos con los boliches, digamos, que el primero fue Bobo, que estaba acá en Colón, después estuvo Asquimay, estaba Chau y Múnich, que fue famoso de muchísimos años. ¿Vos te acordás? Todo. Y fuiste. Y fui, no es cuento, fui. Tengo 73 años, así que todo hice. ¿Algún cantante, algún artista nacional conocido? Y nosotros, por ejemplo, de niña, íbamos con mi mamá el día de la Virgen del Carmen, era una salida, la mamá... Obligada. Sí, con mi mamá íbamos a la procesión y después al cine, porque ese día daban películas argentinas. Lolita Torre, Luis Sandrini. Cine americano. No, y el Tortoni también estaba. ¿También? Sí. Pero las películas argentinas las daban, me parece que íbamos al americano. Sí, el Tortoni no daba esas películas. El Tortoni daba los martes, mirá lo que te voy a contar, hay como cuando escuchen esto va a decir, esta es una antigüedad. En esa época, en el Tortoni daban los martes de mujer. Y daban películas, no eran argentinas, eran extranjeras, pero siempre de la mujer le llamaban. Estamos hablando. Digo, otras épocas. Imagínate que salía con mi mamá a los 14 años, así sería. Tocadiscos, vinilos. Tocadiscos, teníamos el disco simple y el long play. Sí, por supuesto, y teníamos, ya cuando empezamos el colegio secundario, hacíamos los famosos asaltos en la casa de uno, de otro. Las mujeres que llevaban y que llevaban los hombres. Claro, las mujeres llevábamos la comida y los varones traían la bebida. La coca de aquella época, naranjada, no te vas a pensar que había otra cosa.
eso llevábamos. ¿Te acordás? Siempre había algún padre, viste, era en alguna casa, entonces el padre siempre, o la madre, siempre venía, claro, venía a preguntar si pensábamos algo. Vigilaba un poco la situación, ¿no? Pero igual, andábamos de novio, todo, no es que seamos santos en aquella época. Claro. Me encantó eso. Sí, es verdad. Bueno, mi nombre es Graciela Granda y tengo 64 años. A ver, quiero que me cuentes alguna canción favorita, alguna canción que escuchabas en aquellas épocas, cuando eras joven. Bueno, yo la música arranqué de muy chiquitita porque mi hermano Luis Granda ensayaba en mi casa con sus conjuntos. O sea que para mí la música es algo que... ¿Escuchabas de todo? De todo. O sea que te puedo hablar de Sandro, te puedo hablar de cuando vino Sandro a Tres Arroyos, por ejemplo, que vino a Agrario, que fue todo un boom. Y bueno, si te referís a cuando eras joven, los boliches que había eran Chamó y Moreira. Esos eran los dos que yo frecuentaba al menos. Había otros, pero... ¿Escuchabas mucha radio? ¿Qué pasó con la llegada de la TV? Sí, en mi casa era todo el día música y radio, sí. Mi hermano siempre ensayando con su guitarra, sus amigos cuando no había órgano, había batería, o sea, todo el día había música. Mi papá era fanático del tango, así que teníamos, por supuesto, en aquella época, muy chiquita yo, tocadisco, escuchábamos tango, le encantaba, me enseñó a bailar tango, ya no me acuerdo, pero bueno. Bueno, yo soy Susana Orbistondo y tengo 72 años. Quiero que me cuentes tu canción favorita. ¿Qué escuchabas cuando eras joven? A ver, ¿a dónde ibas a bailar si es que ibas? Bueno, mira, nosotros me crié en un barrio que había propaladora. Entonces, cuando cumplíamos 14 años, las chicas del barrio hablábamos por la propaladora y pasábamos música. Y había auspiciantes de la Ford, de Chevrolet, recién comenzaba todo eso. Y después de Regalos Rigó, de Casa Duris, de Casa Arteta, todas esas casas nos daban propaganda. Ahí era hermoso. Y recién comenzaba el Club del Clan, que estaba Johnny Tedesco, Palito Ortega, Lalo Franzen. Había mucho folclore también. Se pasaba, era a la mañana unas horitas y a la tarde otras horas. Y a la tarde generalmente se pasaba mucho folclore. Como estaba en un predio que tenía al costado de la propaladora, eso era una torre del tanque donde la gente del barrio iba a buscar agua. Y entonces había una cancha de bochas, se practicaba boxeo, había una cancha de básquet, calecitas y juego. Entonces todo el mundo iba a ese lugar. Y las chicas del barrio y los chicos nos juntábamos siempre a las 7 más o menos, entonces nos veíamos con el chico que nos gustaba. ¿Dónde íbamos a bailar? Generalmente todavía, como éramos todos muy conocidos, se bailaba en un lugarcito en el patio, entonces con un winco pasábamos música y lo pasábamos bárbaro. Las chicas llevaban algo para comer, los chicos algo para tomar. Los famosos asaltos que se decían. Los asaltos, sí. Ay, pero sí, fue una época hermosísima, hermosísima. Hoy nos acompaña José Capristo, integrante del grupo Los Cuatro Amantes. Con él conversamos y esto nos cuenta. Yo empecé en Ambaico en el año 1967. Inicié el grupo, lo armé al grupo, con Alberto Mazara, Luisito Granda, Córdoba, Miguel Bárbulo. Después entró Pizarro, después hubo otro baterista, se fueron cambiando. Ese grupo, en el año ese, hicimos más o menos 25 años más o menos anduvimos haciendo música. ¿Qué tipo de música? Contale a la gente que no sabe. En esa época nada que ver a lo que se escucha ahora. Claro. En esa época eran mucho lento, temas
de Los Ángeles Negros, Cuatro Soles o Iracundo, qué sé yo, ese tipo de música. Y después, más hacia ahora, empezó la cumbia, que es donde la actualidad ahora cambió la cumbia también, no te voy a decir. Nosotros hacemos tipo palmera, como siempre, con el grupo Los Cuatro Amantes. Pero por aquella Pero época, en la época era todo eso, y había más o menos 20 orquestas o 18, todas tocábamos. Nosotros tocábamos tanto en desarrollo como en la zona, lugares que había luz, lugares que no había luz, había que llevar equipo. Contame alguna anécdota, esas fiestas que se hacían y dónde. Anécdota, vos se puede contar, es para hacer un libro, tendría que hacer un libro. Llevo 54 años haciendo esto, más o menos, gracias a Dios. Épocas pasadas, épocas cuando no había luz, mira, íbamos a lugares como, por ejemplo, La Sortija, lugares en las escuelas así. Que se hacían las fiestas, los Hacían los bailes y con Petromás. Y vos llevabas, yo me acuerdo que nosotros para tener un poco teníamos que tener corriente, que no era 220, era 188, vos fíjate lo que te estoy diciendo, con 2 parlantecitos y un micrófono solo y después... Y lo hacíamos andar, llevábamos una batería y alquilábamos un motorcito a Munda, mira, me acuerdo, porque un hombre que alquilaba, y con eso nos daba 180 y podíamos tocar. Y si no, usábamos las tomas de fuerza de los tractores, y había que avisarle porque poníamos luz, nosotros, ¿viste? Esa época se ponía luz, había los bailes, estaban llenos, después había que abrir para hacer la pista, en esos lugares de campo, el más hermoso que hay. Eran cenas que... Y después, ¿viste? ¿Cómo iban vestidos ustedes? No, ¿Cómo era nosotros, la vestimenta nuestra siempre fue... Hemos usado saco, corbata, smoking, saco de la mesa. Nosotros en el grupo Ambaico nos cambiamos 2 veces en la noche. Inclusive fuimos artistas exclusivos de Swiss Steel. Nos vestía Swiss Steel. Vos te estoy hablando de tantos años. Nos daba la ropa. La previsión nos hacía los afiches, las tarjetas del Ambaico, grupo Ambaico. El Ambaico para mí fue lo más. ¿Qué instrumentos había? ¿Qué instrumentos tenía? El Ambaico era guitarra, bajo, que yo empecé a tocar el bajo del Ambaico. A mí me enseñó Pepe Salle, algunas notas, y yo cantaba, yo era el más cara rota del grupo, ¿viste? Después estaba Alberto, tocaba el acordeón, después tocó el órgano, Luisito tocaba la guitarra, Pizarro también tocaba la guitarra, Miguelito Barbo en la batería, el Miguelito el que estuvo en la banda, y esa era la música que hacíamos, era la música que hacíamos nosotros. Hemos estado si yo te digo, en Agrario estuvimos tocando en los comienzos, que ya lo hacíamos en Agrario, en los parlantecitos de esos Fili que había en Agrario, en el escenario espectacular, tocamos con Sandro y los del Fuego. Te estoy hablando cuando Sandro no era recién empezar, los Iracundos, tocamos con el Cuarteto Imperial, después tocamos con los Lince, con los Moros, con Sergio Deni, con Yango, íbamos a Azul, a La Barría, hacíamos playa, hacíamos allá en el verano, íbamos a Villa Gesell, pasábamos Mar del Plata, para el lado de La Pampa, recorríamos kilómetros y kilómetros y kilómetros. Aparte teníamos un representante. ¿Quién era ese El Gordo Madero. Madero era mozo del Muri, pero a su vez nos vendió, y nosotros teníamos afiches, nos hacía los afiches con él, donde actuábamos, y recorríamos mucho. ¿Cuántas horas no se puede hacer nada de eso. ¿Cuántas horas estaban brindando ese show? Y había cortes, tandas. El show, por ejemplo, el baile duraba siempre, empezaba a las 12 y hasta las 4 de la mañana. O empezaba antes, a veces a las 11. Te puedo dar un ejemplo. Nosotros acá en el Centro Juvenil Agrario, 1000 personas entraban arriba. ¿Dónde estaba? Para que la gente no conozca. El Centro Juvenil Agrario estaba al lado de la vía ferrocarril, ahí enfrente a Luis Solini, vamos a hablar así. Ahí estaba. Hoy hay una casa de seguro. Claro. Hoy está la mercantil. La mercantil andina. Está ahí el Centro Juvenil pertenecía a la agraria. La cooperativa agraria. Sí, pasaban de un lado al otro, porque había un subsuelo, tenía un escenario hermoso, vivíamos ahí nosotros. Y ahí, el baile del Día de la Madre vos mirabas el escenario, era todo, a todas las madres les daban un regalo,
íbamos con las madres, vos, a la madre más joven, a la más vieja, vamos así. Cuando... De tanta fiesta, hablemos. Estamos hablando de fiestas públicas, pero también había fiestas privadas que lo llamaban. Sí, privadas hemos tocado cualquier cantidad. También tocamos en la sociedad italiana, tocábamos en colegiales, estaba colegiales. Ferroviario. Ferroviario, colegiales, Costa estaba Azul. Boca, Costa Azul, hemos tocado en el 036 TTO muchas veces. Y después estaba Quilmes, hacíamos tertulia en Quilmes. Nosotros los domingos tocábamos un rato en Quilmes y después íbamos y terminábamos en Agrario. Usábamos unas tarimas que las hacíamos nosotros, para que nos vea la gente, porque nosotros estábamos a la altura de la gente, entonces para que te veas usábamos unas tarimas con luces, las habíamos hecho de madera nosotros, y subimos cada uno en una tarima a tocar. El de la batería era más grande, ¿viste? Y después era tanta la gente que al final terminábamos haciéndolo en el escenario, porque se llenaba tanto el sábado como el domingo. Y carnavales ni hablemos. En esa época había carnaval, se recorría toda la ciudad. Después tocábamos la fiesta del trigo en la Plaza San Martín también. Y en nuestro segmento ¿De qué se trata? Los jóvenes no sé si lo sabrán, pero ¿qué podemos hacer con un cassette y una lapicera? ¿De qué se trata? Lo vemos después de la pausa.